Entonces comienzo a grabar. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse de nuevo a los webinars. En este caso vamos a hablar de la presencia del coach. Vamos a comenzar con una pregunta. Quisiera que compartamos qué es la experiencia, qué es la presencia, perdón, para cada uno de ustedes. ¿Cómo definirían presencia o qué les suena cuando hablamos de presencia? Asistencia, puede ser. Lo relaciono con asistir cuando se necesita, estar presente. Ok, bien, sí, tiene algo que ver Así con que eso. Sí, sí, cuando se requiere está. cuando se requiere está. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Algún otro comentario que quieran aportar? ¿A alguien le suena otra cosa cuando se habla de presencia? A ver, lo que podemos decir que la presencia la podemos definir como un acto lingüístico y es un juicio que hacemos sobre otra persona acerca de la posibilidad de entablar conversaciones con esa persona o no. Es decir, si consideramos que alguien está presente, es una persona en la cual podemos entablar alguna conversación. Sí, así es como lo define Echeverría, que es uno de los autores que estamos analizando en el curso. En sí, bueno, la definición de presencia hay muchas. Cómo lo define la International Coach Foundation es la capacidad de estar plenamente consciente y de crear una relación espontánea con el cliente. Recuerden que acá el cliente puede ser una persona, un grupo o una empresa. Sí, habla de que la presencia está muy relacionada con un estilo de conversación abierto, flexible y seguro. Entonces la idea es explorar parte de estas palabras, de esta definición de la International Coach Foundation con ustedes. Lo primero que habla es sobre estar consciente. Si estar consciente tiene que ver con lo que ustedes decían, que estar presente, estar disponible cuando se lo necesita, pero eso tiene que, o digamos, para lograr eso, lo que tenemos que utilizar es nuestra escucha, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con escucha activa, lo que vimos, para poder entablar una relación, una conversación con otra persona, vamos a tener que hacer uso de todas nuestras capacidades de escucha. Vamos a tener que apagar nuestro modelo mental. Es importante poder no tratar de no interpretar a la otra persona, sino de escuchar lo que está diciendo, ¿sí? Y no solo escuchar lo que dice o cómo lo dice, sino también escuchar lo que nos dice su cuerpo, ¿sí? Las señales que nos transmite. Recordemos que habíamos visto en uno de los webinars anteriores que escuchar es mucho más que oír. Si oír era eh, los sonidos, digamos, la interpretación de los sonidos que emite la otra persona, pero escuchar va con una interpretación que le damos que tiene que ver con nuestro modelo mental. Si logramos nosotros apagar o por lo menos tratar de que eso no influya en la escucha que estamos teniendo, vamos a poder estar presentes, estar plenamente conscientes para la persona o para el grupo de personas con los cuales vamos a interactuar. Esto, si bien lo estamos planteando del ámbito del coaching, sirve para todo tipo de relaciones. Si el estar presente, el estar plenamente consciente, nos va a ayudar obviamente en cualquier tipo de relación que tengamos, ¿sí? Como coach o más allá de eso.
Ahora bueno, quiero hacer otro ejercicio con ustedes. ¿Alguna vez sintieron que perdieron el foco de alguna conversación? O estaban hablando con alguien, se perdieron. Muchas veces sí. Y, y- Diariamente. bien. ¿Y a qué se creen que se debe y cómo se sintieron en ese momento? A mí me pasa generalmente cuando son muy largas y hay más de una persona. Si estás hablando con uno es como que no podés perder mucho el foco en ese momento, pero si tenés más de una persona en la conversación y empezás a hablar de distintos temas y por ahí hay un tema que a vos no en ese momento no sabías o no estabas del todo interesado y es muy largo, sí, en algún momento se te va. Bien, tiene que ver con En el mi caso, interés. Sí, sí, Gus. no, yo quería agregar de que cuando son conversaciones telefónicas pasa más seguido. Cuando es presencial la conversación, puede pasar también, pero en ese caso generalmente yo lo atribuyo bueno, al tópico o también la capacidad de oratoria del locutor, ¿no? Bien, entonces dijimos tiene que ver con el interés, con el canal o la forma en la cual nos estamos comunicando. Sí, si es presencial, hay más chances de que no pierda el foco, de que esté más atento, también porque recibo más información de la otra persona. ¿Sí? Y vos, Gus, mencionaste algo de el tono de la persona, de cómo habla el locutor. Claro. Sí, la forma, por ahí cuando hay gente, viste, que repite muchas veces lo mismo, lo hace muy largo, no es concisa, pierde. Bien. Bien, eso también, digamos, tiene que ver con la comunicación y parte de esto que hablábamos de poder identificar los otros aspectos, o sea, no solo lo que está diciendo o qué es lo que nos está queriendo decir, sino el cómo lo dice, va a hablar mucho y obviamente va a influir en nuestro foco y en nuestra capacidad de poder entablar en una relación. Y ahora les quiero hacer otra pregunta. ¿Alguna vez otra persona perdió el foco cuando ustedes estaban hablando? Y si la respuesta es sí, quisiera que me cuenten un poco cómo se sintieron en esa situación. Sí, o sea, te das cuenta porque es como que, o cuando uno tiene esos puntos a veces de confirmación, o qué te parece, o qué pensás de esto, y no hay demasiada, no sé si repregunta o repropuesta de lo que uno está diciendo, ahí es como que uno también se da cuenta y es un poco frustrante, porque decís, o estoy siendo muy pesada, o no me estoy explicando lo que quiero decir, es una situación fea. Bien, gracias Lore por compartir la experiencia. ¿Alguno más que quiera, les pasó esto? ¿Que otra persona perdió el foco y sintió algo respecto de eso? En el ca- sí, me ha pasado, pero prefiero que me digan, perdón, no te pude seguir, ¿me lo repetís? A que lo dejen pasar, vos te das cuenta que te perdieron el foco y bueno, y no te quedas en una situación de, bueno, no sé qué hacer, por ahí es algo importante que necesitas que la otra persona preste atención porque hay que tomar una acción después. O sea, prefiero que me digan, no, mira, no, me perdí, volvamos, repetímelo, a que quede ahí. Bien, buenísimo. Gracias, Lau. Sí, o sea, a ver, es importante, si llegamos a perder el foco, sincerarnos con eso. O sea, ahora igual vamos a ver técnicas o algunos tips para tratar de estar más presentes y también enemigos de la presencia, pero es importante eso, si alguna vez nos sucede, poder blanquearlo, porque como dice Lore, la otra persona lo más probable es que se dé cuenta. Entonces, si uno trata de pilotearla
me acuerdo cuando yo era adolescente y le decía a mi mamá que me decía, bueno, yo estaba con la computadora o algo y me decía, bueno, tenés que ir a comprar tal cosa, tal, tal, tal. Mi mamá siempre, no íbamos todos los días a comprar, entonces cada vez que había que ir a comprar era una lista larga de cosas para ir a comprar. Y generalmente mi mamá me las decía, no, o sea, no las anotaba, con lo cual yo tenía que estar prestando atención, eh, pero muchas veces no estaba prestando atención, estaba en la computadora, estaba haciendo otra cosa y no, la verdad no le prestaba atención y se enojaba cuando después no me acordaba las cosas que había que comprar. Igual, o sea, mi mamá ya me conocía y chequeaba las cosas el listado de compras, por así decirlo, antes de que yo salga de casa para, para que no vuelva con la mitad de las cosas que había escuchado. Son esas cosas de adolescentes, y ahora no. Ahora le presto atención a mi mamá. Pero bueno, a ver, como les comentaba, la idea es poder profundizar un poco más en lo que es presencia y entender mejor los factores que nos van a perjudicar o favorecer a estar presentes en una conversación. Primero vamos a arrancar con las perturbaciones, es decir, cualquier enemigo de la presencia. El primero es el temor a lo desconocido, ¿sí? Intentar no preguntar ciertas cosas o que la conversación no entre por ciertos caminos de los cuales no estamos seguros. Eh, esto en una conversación de coaching es muy importante porque recuerden que el poder de la conversación y de lo que se habla es del coachee, con lo cual que el coach tenga temor de no entrar en ciertas zonas o no hablar de ciertos tópicos o puede ser un problema. Acá igual, de todas formas, hay que tener cuidado y separar el coach de lo que es un psicólogo. Es decir, si el coach no está cómodo con el tópico que se está discutiendo, digamos, puede plantear al coach y decirle, bueno, esto no es para charlarlo nosotros, tenés que ir a ver otro profesional y demás. El tema sería no, digamos, cuando decimos cuando quise decir, mejor dicho, temor a lo desconocido, tiene que ver con tratar de controlar la conversación. No, el tipo de preguntas que hacemos, la forma en que indagamos, tiene que siempre dejar el poder del coachee a contar lo que quiera y la forma que quiera. ¿Sí? Tratar de no de manipularlo o de hacer preguntas cerradas que lleven la conversación para un lado. Es importante que el coachee se abra y pueda expresar todo lo que está pasando. Otro de los factores que nos van a perturbar son las conversaciones que tengo conmigo mismo. Sí, quizás porque estoy empatizando o porque perdí el foco, pero empiezo a prender mi modelo mental y empiezo a tener conversaciones o sea, en mi cabeza. Y entonces voy a perder el foco en lo que está diciendo, como voy a perder de poder obtener otras características de lo que está diciendo. Si más allá de cómo lo dice, los gestos que está teniendo, etcétera. Con lo cual es importante saber que en algunos momentos nos pueden haber conversaciones internas y tener mecanismos para limitarlas o paliarlas, ¿sí? Y el otro problema, que quizás es uno de los problemas más grandes que sucede en cualquier tipo de conversación, es empezar a juzgar a la persona, ¿sí? Sentir que está bien lo que hace o está mal. La idea no es juzgar a nadie, sino poder interpretar qué es lo que está pasando y poder ayudar a que el coachee reflexione. Porque bueno, en el caso de una conversación tradicional con una persona, poder entender su punto de vista, poder empatizar con esa persona sin juzgarla, sin emitir opiniones sobre lo que está pensando. Recuerden que habíamos visto que la opinión habla más de uno que de la persona en sí que se está haciendo referencia. ¿Hasta acá alguna duda?
Si quieren interrumpirme en algún momento, pueden hacerlo, no hay problema. Continúo. Así como teníamos los perturbadores, también vamos a tener aquellos puntos que nos van a potenciar. Uno de ellos, quizás el principal, es la intuición. Decimos que un buen coach debería poder usar su intuición para justamente ante pequeños detalles de gestos, de lenguaje corporal, de movimientos que está haciendo la persona cuando se está expresando, poder intuir qué es lo que estás pasando. Y la idea no es quedarse con eso, sino justamente poder expresar esa intuición, esa corazonada que se está teniendo y validarla con el coachee. Si, por ejemplo, el coach puede emitir: percibo que se está iluminando tu semblante cuando hablas de tal persona o de tal tema. ¿A qué crees que se debe? O esto es correcto. Son de las interpretaciones que está teniendo y luego así poder indagar más. O noto cierta duda o inseguridad en el tono de tu voz. ¿Quisieras que hablemos al respecto? ¿Esto es correcta esta interpretación? ¿Sí? O te veo enojada cuando me decís que estás aceptando esto que te dijo tu jefe. Te invito a que conversemos acerca de esta ambigüedad. ¿Sí? O sea, si lo que está transmitiendo la persona, el mensaje que está transmitiendo, no se condice con la expresión corporal que tiene, esta es una puerta que justamente la idea es abrirla y no cerrarla y poder indagar por ese camino. Sí, siempre hay que ser cuidadoso, hay que ser respetuoso de la otra persona, pero la idea es utilizar todas las señales que nos dé esa persona para poder indagar y así lograr que la reflexión sea profunda, ¿sí? Que la persona pueda ver esas cosas que no está viendo en ese momento. Porque quizás lo difícil es que muchas de las veces las personas van a hablar algo con nosotros que ya se lo han planteado ellos individualmente. Entonces, si ya la persona estuvo invirtiendo tiempo en tratar de darle vuelta a ese tema, y la idea no es que nosotros le vengamos con la solución, ¿sí? El coach no es el que le va a decir, bueno, vos tenés que hacer esto de esta forma, sino lo que, digamos, lo importante o lo poderoso, ¿sí? Y el desafío real es poder hacer preguntas, poder acompañarlo en la reflexión para que la propia persona se dé cuenta de esas cosas que no está viendo. Por más que nosotros las veamos directamente, ¿sí? Y por más que nosotros sepamos la solución, la idea no es compartírsela, o sea, o ese no es el fin del coaching, sino es poder acompañarlo para que se dé cuenta de estas cosas, ¿sí? Por sus propios medios. Es potenciar a la persona y que descubra eso que antes le era transparente. Y esto tiene que ver un poco con escuchar con el corazón, o sea, sentir también los sentimientos que está sintiendo la persona, poder empatizar y a partir de ahí lograr una reflexión, una indagación verdadera sobre el tópico que nos está planteando. Y perdón que haga hincapié, pero el coachee es el que va a tener la responsabilidad de hablar de lo que quiera y también, digamos, si hay algo que no quiere hablar, es importante que lo sepa y, digamos, no está en un juicio, no tiene que contarnos todo. Si hay algo que prefiere no hablar porque sabe que lo va a poner mal o es un tema muy personal, puede decir, bueno, no, de esto prefiero no hablar y seguir a la conversación por otro lado. Sí, pero lo importante es que podamos percibir todas las señales que nos da, que confiemos en nuestra intuición y que vayamos validando estas pequeñas señales para guiar nuestra indagación por ese lado.
Sí, aparte creo que el desafío más grande también está el grado de aceptación del coachee, porque yo te puedo quizás indagar sobre ciertas cosas que a mí me parece que estoy viendo, y si la otra persona tiene una actitud de no aceptación, ahí ya la relación es mucho más compleja. Tal cual, sí. O sea, desde el vamos, el coachee tiene que tener aceptación de participar del proceso del coaching, tiene que entender que va a ser esto justamente una reflexión guiada, esa es la mejor forma que lo interpreto yo, una forma de redescubrir cosas que no está viendo, pero no le vamos a venir con la solución. La idea es acompañarlo en el proceso, va a tener mucha reflexión, mucha indagación y luego lo ayudaremos a definir algunas acciones, pero nuevo, sobre qué indagar, qué acciones definir, o mejor dicho, sobre qué indagar lo plantea el coachee, qué hacer con ese problema o ese trasfondo que se descubra, también lo va a decidir el coachee, puede decidir ignorarlo, puede decidir eh, o no entrar en ciertas acciones que uno sí quizá las haría, y luego las acciones bueno, y el seguimiento sí se harán en conjunto, pero siempre la responsabilidad está al lado del coachee. Con lo cual también es importante esto que decía Lore, por más que nosotros percibamos algo, hay que chequearlo y hay que tratar digamos, no darlo por un hecho. Por eso la idea es expresar lo que estamos viendo o lo que estamos intuyendo sin darlo como una afirmación. Y luego sí, si el coachee, digamos, concuerda si esa intuición fue buena, si esa corazonada estuvo acorde, ahí sí nos está abriendo la puerta a indagar sobre ese tema. Si salvo personas muy entrenadas o entrenadas militarmente y por el estilo, es muy difícil que poder bloquear las señales que da el cuerpo. Con lo cual, si aprendemos a identificar esas señales, a prestar atención en esas cosas que están ahí, que no estamos viendo, vamos a poder ayudar mejor al coachee. O sea, si solo nos quedamos en las palabras o en qué es lo que está diciendo, obviamente va a tener una reflexión sobre el punto en cuestión, pero no va a ser tan profundo si podemos llegar a leer el lenguaje corporal, los ademanes que está haciendo, no sé, la postura del cuerpo que tiene, etcétera. Todas esas señales son herramientas que vamos a tener disponibles para poder indagar más y ayudarlo a reflexionar sobre el problema que está teniendo, ¿sí? ¿Te quedó alguna duda? ¿Quieren que veamos algo de este tema de potenciadores? Bueno, y como cierre, lo que quería compartir con ustedes es una imagen que me pareció muy poderosa, que es la siguiente, en la cual digamos, el cliente tiene un pensamiento, tiene algo ahí en la cabeza que no está pudiendo resolver, no está pudiendo mirar, y el coach lo que va a tratar es justamente ayudarlo a ver esto, de desmembrar este problema que tiene, ¿sí? De enrollarlo, en este caso, bueno, es un cable marañoso, de poder enrollarlo, eh, pero esto, digamos, o al menos mi interpretación es que debería ser del lado del coachee, ¿sí? Del cliente, que sucede este enrollamiento, volverlo más limpio todo el caos que hay en la cabeza, ¿sí? El coach no es que va a tener este pensamiento, o la idea no es que lo haga el coach en su cabeza, sino que justamente el resultado final de la sesión sea del pequeño caos que había, poder tener un ovillo, un hilo sobre ese problema. Y luego, bueno, el coachee decidirá qué hacer con
esa acción, si es tirarlo, si es transformarlo en otra cosa, etcétera. Si recordemos que bueno, la definición de presencia de la International Cone Foundation hablaba de estar plenamente conscientes, poder identificar todos los signos que nos va a transmitir el cliente, estar concentrado en el foco, apagar nuestro modelo mental, poder percibir todas las señales, no tener miedo a hablar sobre los temas, ¿sí? que el coachee proponga, y luego el estilo de comunicación que tenemos que tener, si abierto y flexible, justamente esto, estar disponible para los temas que quiera hablar el coachee, darle a él el comando de la conversación, esto, no tener el control, y también estar seguro de nosotros mismos, poder confiar en nuestras corazonadas, en nuestras intuiciones. Obviamente no basarnos en eso como un hecho, como algo duro, sino poder ser transparentes y validar esto con el coachee. No sé si tienen alguna duda, quieren que repasemos algo, pero esto sería todo lo que tenía planeado para hoy. ¿Qué les pareció? No sé si quieren compartir algo. Joaquín, Bruno, Lore, Hernán, Lau, Gus. Yo me quedé con la imagen esta de la maraña esta que tenía el cliente. Me imaginaba, ¿no? Digo, cuánta experiencia y técnicas uno tiene que tener en mente y para poder aplicar y tratar de desenrollar todo eso. Que no lo veo como una tarea muy sencilla. No, No, yo aparte, tampoco. sí, más que nada, perdón, en general por el palo donde venimos nosotros, que la estructuración, todo tan, no sé si procedural o particular, son esas habilidades blandas que quizás algunos las tienen de manera innata, bien por ellos, pero para otros, sí, la verdad que es todo un desafío y es entrar en un mundo hasta el momento desconocido de alguna manera, porque entiendo cuando vos, Nico, decís que el coach no tiene que ser el psicólogo, pero de alguna manera creo que tenemos que tener un montón de técnicas para hacer una especie de acting, en el sentido de tratar con las técnicas de quizás de indagación o de interiorizarme en las cosas que están sucediendo o lo que la persona está transitando en ese momento. Creo que se parece demasiado a un psicólogo, entonces creo que todas esas habilidades blandas van a ser todo un desafío poder trabajarlas y adquirirlas. Bien, gracias Lore, gracias Lau. ¿Algún comentario más? Si no, mientras yo les comento que sí, a ver, parte de del desafío que es esto, de poder convertirse en coach, es justamente vivenciar mucho de lo que tiene que ver con interpretar las emociones, poder descubrir formas de indagar mejor, formas de preguntar. Hay muchos ejercicios que nos hacen hacer que tienen que ver con nosotros, de explorar nuestro cuerpo, nuestras emociones, poder compartirlas, hacer ejercicios con otras personas, o sea, en grupos o en parejas, donde practicamos estas técnicas y luego, bueno, nos damos feedback, con lo cual, sí, digamos, no es un camino fácil. No creo que, por más que, digamos, complete todos los desafíos que se plantean, no creo que voy a estar seguro y voy a salir a venderme como coach de una, pero sí, digamos, creo que es algo que se puede practicar y se puede entrenar y se puede lograr tener más confianza y más seguridad en uno mismo. Por eso, bueno, parte de lo que está viniendo ahora dentro del entrenamiento, más allá de seguir compartiendo los conocimientos que vamos teniendo, es tener sesiones de coaching observadas. Así que nada, si alguno está interesado, les pido por favor que se contacte conmigo y
y tendremos una o N sesiones en las cuales intentaré ayudarlos con algún problema que planteen ustedes. Sí, y quizás la diferencia más grande con el psicólogo es que nosotros vamos a trabajar sobre un ambiente laboral, con lo cual, digamos, si bien van a surgir problemas del tipo interrelaciones o del tipo aprendizaje o pertenencia a un equipo, etcétera, el psicólogo lo que trata es un ambiente mucho más amplio de posibles escenarios, con lo cual nosotros trabajar en un ámbito profesional, laboral, porque el psicólogo es profesional, y no quiero decir que no lo sea, digo, en un ámbito laboral, la posibilidad de escenarios el espectro de posibles conflictos que tengamos se reduce bastante. Sí puede ser que identifiquemos que hay algún trauma de la niñez o que hubo alguna, no sé, algo que pasó fuera del trabajo o digamos, se nos puede llegar a tocar un caso de acoso laboral y demás, pero la idea no es resolver eso nosotros porque no tenemos todas las herramientas que tiene un psicólogo que se preparó 5 años para eso o más, sino poder acompañar a las personas en reflexionar temas de trabajo. ¿Sí? Cómo abordar agilidad, cómo, no sé, quizás no se sienten bien al tener cierta incertidumbre sobre las estimaciones o sobre los cambios constantes en los requerimientos. Esto que yo decía, cómo poder entablar relaciones en el equipo, cómo lograr un sentimiento de pertenencia dentro del equipo, cómo poder colaborar mejor con el cliente, con el product owner. Ese es el tipo de problemas que se nos pueden llegar a plantear como formas cotidianas. Si no quiere decir que no sean complejos, que no, em, que no sean cosas triviales, y no los quiero minimizar, pero digo, la principal diferencia con el psicólogo es que los problemas que va a tratar el psicólogo son mucho más amplios y por lo general tienen que ver con cosas mucho más graves, ¿sí? Para lo que podemos llegar a resolver nosotros entrenándonos de esta forma. Si bien es un curso intensivo, tiene un montón de actividades y demás, no es lo mismo que lo que puede tratar o abordar un psicólogo. No, seguro por ahí a lo que yo apuntaba, diríamos, sería como una especie de psicología laboral, pero orientada a la operatoria. O sea, también como para vos decir, sacar todos los casos de acoso o problemas que puedan haber extras, que obviamente son cosas mucho más amplias y no van a estar para nada bajo nuestro scope. Pero me refería más que nada a eso, a esas características que tenemos que tener como para poder entablar esa relación con el coachee. Sí, 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 obviamente las técnicas o la forma de encarar las cosas va a haber similitudes. eh, la diferencia está, bueno, en eso, el tipo de casos que podemos llegar a tratar. Pero bueno, les agradezco. No sé si alguno más quiere compartir algún feedback sobre qué le pareció. Nos quedan 5 minutos de webinar. De ya, bueno, yo les agradezco a todos por su tiempo y por seguir viniendo. La mayoría ya vino a más de uno, con lo cual para mí es muy importante poder contar con ustedes y poder compartir las experiencias. Sí, siempre les digo que no me tomen como un experto, como un profesor, porque es algo que yo estoy aprendiendo y también es importante que, digamos, los puntos de vista o las experiencias que ustedes tienen me sirven mucho a mí para poder terminar de hacer el clic con algunos temas. Así que les agradezco por su tiempo que sé que es valioso y lo están dedicando en participar en los webinars. No, gracias a vos, Nico. Estamos aprendiendo también. Bueno, muchas gracias, Gus. Bueno, Mauro, Bruno, Joaquín, Hernán, no sé si ustedes tienen algo para compartir. No, perdón, pero me pude sumar recién, a lo último ya estaban terminando, así que estoy escuchando nada más que las conclusiones. Ok, no hay problema, Mauro. Ah, estuvo bueno, Nico. Lástima que no pude. Me pude conectar a la primera, pero las otras, justo a las 12, tengo siempre la daily. Entonces, esta, como se pasó a las 11, me pude conectar.
Pero sí, está muy interesante. Gracias. Bueno, eso es todo. Les agradezco nuevamente y si alguno está interesado en realizar alguna sesión de coaching, me avisa y lo coordinamos. Les agradezco y que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, Nico. Igualmente. Gracias. Luego, Nico. Chao, chao. Chao, Nico, nos vemos. Chao.